y bienvenidos al primer video de nuestro nuevo canal, La Experiencia Escéptica. Para nuestro primer tema, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Será que la Biblia es infalible? ¿Que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Que no tiene contradicciones ni errores históricos? Si usted cree que esto es cierto, pues le mostraré algunos ejemplos que pueden decir lo contrario. Número 1. ¿Cuándo nació Jesús? La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 1 que Jesús nació en Belén de Judea mientras gobernaba el rey Herodes el Grande. Por otro lado, el libro de Lucas nos dice en el capítulo 2 versos 1 al 7 que Jesús nació en Belén mientras gobernaba Cirenio en los días del censo. Y esto es una gran contradicción, ya que Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. y Cirenio gobernó sobre Judea en el año 6 después de Cristo. Así que tenemos una diferencia en los evangelios de 9 años para el nacimiento de Jesús, lo que significa que ambos no pueden estar correctos, sino que al menos uno debe estar equivocado. Número 2. Ya que hablamos de su nacimiento, hablemos también de su muerte. Los evangelios nos cuentan la vida de Jesús y también el momento de su muerte. Así que como buenos estudiosos que somos de la Biblia, sin duda alguna, sabemos cuáles fueron sus últimas palabras, ¿cierto? Claro, lo último que dijo fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según Mateo 27, verso 46, y Marcos capítulo 15, verso 34. Espera, creo que fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, según Lucas capítulo 23, verso 46. No, espera. Sus últimas palabras fueron: consumado es, según Juan 19 al 30. Aquí podemos ver más contradicciones en los evangelios. ¿Cuáles fueron esas últimas palabras? ¿Qué evangelio tiene razón? No pueden ser los 4, ya que Cristo no murió 3 veces para dar sus últimas palabras en 3 ocasiones distintas. Número 3. Y ya que hablamos de su nacimiento y su muerte, hablemos también de su resurrección. ¿Qué ocurrió en la resurrección? En Mateo capítulo 28, versos 1 al 10, Jesús se les aparece a las 2 Marías y les dice que le digan a los discípulos que vayan a Galilea, donde Él se encontrará con ellos. En Marcos 16, versículos 1 al 8, van 3 mujeres, las 2 María y Salomé, a la tumba y se encuentran con un tipo de ser espiritual, el cual les dice que vayan a donde Pedro y los discípulos para decirles que Jesús resucitó y que los esperará en Galilea. Pero las mujeres se fueron asustadas y no le dijeron nada a nadie. El evangelio se acaba ahí, ya que del verso 9 en adelante son textos espurios, o sea, falsos, que fueron añadidos después al evangelio de Marcos. Luego, en Lucas capítulo 24, versos 1 al 53, se nos dice que las 2 Marías y las demás mujeres que lo seguían desde Galilea fueron a la tumba y esta vez habían 2 seres espirituales, los cuales le dijeron que Jesús estaba vivo. Ellas regresaron a donde los discípulos a contarles estas cosas, mientras Jesús se les aparece a otros discípulos en el camino a Emaús. Estos discípulos van a Jerusalén donde los apóstoles para contarles que estuvieron con Jesús, y mientras todavía hablaban, Jesús se les aparece, come con ellos para demostrarles que no es un fantasma, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos a Juan capítulo 20, versos 1 al 31. Este nos dice que María Magdalena fue sola a la tumba. La vio abierta, pero no vio a nadie, así que regresó a Pedro. Pedro y los demás volvieron y entraron a la tumba. María se quedó afuera llorando y miró dentro de la tumba. Y vio 2 ángeles que le preguntaron por qué lloraba. Pero al darse la vuelta vio a Jesús, el cual le dijo a María que no lo tocara. Más adelante, él se le aparece a los discípulos y Tomás toca sus heridas para comprobar que sí es él, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí claramente vemos muchas contradicciones. En un evangelio dice que fueron 2 mujeres a la tumba, en otro eran 3, en otro eran muchas, en otro fue solo una mujer, en otro había un hombre, en otro habían 2 hombres que resplandecían, y en Juan habían 2 ángeles. En 2 de ellos, Jesús les manda a decir a los discípulos que vayan a Galilea para encontrarse con él. En otro, se encuentra con él en Jerusalén, etcétera, etcétera.
podríamos seguir mencionando errores sobre este punto en la resurrección todo el día. Número 4. Por otro lado, podemos ver pequeños errores históricos, como cuando Lucas dice en el libro de Hechos, capítulo 7, que Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban, dando a entender que Pablo perseguía a cristianos en Jerusalén cuando era fariseo. Pero el mismo Pablo refuta esto en Gálatas 1, cuando dice que los cristianos de Jerusalén no lo conocían de vista cuando era fariseo, sino que solo habían oído de él. Por lo tanto, Lucas solo quería encajar los hechos históricos y colocar a Pablo persiguiendo cristianos en Jerusalén para engrandecer su testimonio. Número 5. En otro punto, también vemos errores en las profecías del Antiguo Testamento, como en la profecía de Ezequiel 26, donde Dios dice que la ciudad de Tiro sería destruida por Nabucodonosor. Y esto, sin duda alguna, no sucedió. Y lo mejor de todo es que el mismo Ezequiel sabe que no sucedió, ya que en el capítulo 29 trata de arreglar su falsa profecía, diciendo que como Nabucodonosor falló en destruir la ciudad de Tiro, pues Dios le daría a Egipto como recompensa, cosa que tampoco ocurrió. Y podemos seguir hablando de muchísimos errores históricos, contradicciones bíblicas y profecías que nunca se cumplieron. Pero el video duraría 26 horas, así que mejor nos detenemos aquí. Pero no se preocupen, cada uno de estos temas tendrán un video dedicado para ellos. Veremos lo que dicen los eruditos del tema, las defensas que presentan los cristianos ante estas aparentes contradicciones y mucho, mucho más. Así que no olvides suscribirte y apretar la campanita de las notificaciones. Déjanos un like y comenta tu opinión. ¿Estás de acuerdo? ¿O crees tener la defensa perfecta en contra de este video? Te espero en los comentarios. Por ahora, les doy las gracias por ver este primer video de nuestro canal, La Experiencia Escéptica, donde damos el primer paso a la verdad. Hasta la próxima.